En algo así como un giro cósmico de ironía, el ex fiscal general Bill Barr salió el miércoles en apoyo del expresidente Donald Trump, específicamente para defenderlo tanto en su juicio criminal en Nueva York, como en su postulación para presidente en el año 2024. Y si ha estado siguiendo la saga que se ha ido desarrollando entre ambos, esto resulta bastante importante. El hecho es que después de que el expresidente Trump dejara el cargo, el señor Barr emprendió una campaña en su contra, apareciendo en muchos programas de televisión para atacar al presidente Trump. Aquí hay algunos fragmentos. Es un espectáculo horroroso cuando se le deja hacer su voluntad. Así que tal vez te gusten sus políticas, pero Trump no te entregará políticas, te entregará el caos. Aunque admitió que las afirmaciones de un fraude electoral eran falsas, decidió que iba a intentar permanecer en el cargo subvirtiendo ese proceso. Hubo un gran mal aquí, y creo que es razonable decir que cae dentro de la obstrucción de un proceso. Nuestro país no puede convertirse en una sesión de terapia para un hombre problemático como este. Es un narcisista consumado. Siempre pone sus propios intereses y complace a su propio ego por encima de todo, incluidos los intereses del país. Sin embargo, a pesar de haber dicho todo eso, el miércoles, Bill Barr hizo una aparición en Fox News, donde pareció cambiar de opinión y dijo lo siguiente. Este caso es una abominación. Se ve que es obviamente político. Lleva 7 años pagando dinero para tratar de atender este caso. También intentan predicar sobre un delito federal por el que no fue procesado, pero están equivocados al respecto. Esto no fue una contribución de campaña. Se equivocaron con la ley. Para mí, esto muestra que la verdadera amenaza para la libertad, la amenaza para nuestro sistema, es el progresismo, la izquierda. Están pervirtiendo el sistema de justicia y, sabe, es donde está el peligro. La izquierda corrompe y subvierte nuestras instituciones. Sé que le han preguntado muchas veces. Ha tenido sus desacuerdos con el expresidente. Él es el presunto candidato. Asumimos que será el candidato. ¿Lo apoyará en el año 2024? Teniendo 2 malas opciones, creo que es mi deber elegir a la persona que creo que hará el menor daño al país, y en mi opinión, votaré por el candidato republicano. Creo que el verdadero peligro para el país, el verdadero peligro para la democracia, es la agenda progresista. Y dije que Trump puede estar jugando a la ruleta rusa, pero que continúe la administración Biden es un suicidio nacional en mi opinión. Y lo que es realmente interesante notar es que este cambio de actitud hacia Trump por parte del señor William Barr parece tener eco en el electorado estadounidense en general. El arte más supremo es hermoso, impactante, eterno y conmovedor. Conozca el arte con 5000 años de historia. Inspirado en lo divino. Shen Yun regresa a Guadalajara y Ciudad de México, del 26 de abril al 5 de mayo. Un espectáculo realmente importante para cada uno de nosotros. Esto es lo que usted ha estado esperando. Shen Yun. Shen Yun regresa a Guadalajara y Ciudad de México, del 26 de abril al 5 de mayo. De hecho, según las encuestas, los números de Trump realmente subieron después de su acusación criminal, lo cual es un fenómeno interesante si se detiene a pensarlo. Volviendo al juicio real en cuestión, al que se refería el señor William Barr en esa entrevista en particular, este es el llamado caso de dinero por silencio, desarrollándose en la ciudad de Nueva York. Y le pasa como a la mayoría de las personas, es muy probable que haya olvidado por completo los detalles de toda esta historia de pagos de dinero, Michael Cohen y Stormy Daniels. Sé que en mi caso, cuando el fiscal del distrito de Manhattan comenzó a insinuar la idea de arrestar a Trump, tuve que volver y refrescar mi memoria sobre de qué se trataba realmente todo este asunto. Así que déjeme darle una breve cronología de eventos para refrescarle la memoria sobre de qué tratan realmente estos cargos criminales en la ciudad de Nueva York. Para empezar, retrocedamos el reloj al año 2006,
mientras Donald Trump ya estaba casado con Melania, una mujer llamada Stephanie Clifford, que USA el nombre artístico de Stormy Daniels, afirmó que ella y Trump tuvieron un romance. Si esto realmente ocurrió o no es dudoso, en las redes sociales, el expresidente Trump publicó famosamente una carta firmada por Stephanie Clifford diciendo que este presunto romance nunca ocurrió en realidad. Pero si realmente sucedió o no es un poco irrelevante. Esta es la acusación. En 2006, Donald Trump tuvo un romance con la señorita Stephanie Clifford en algún lugar de una habitación de hotel cerca del lago Tahoe. Luego, en el mismo periodo de tiempo, 2006-2007, otra mujer, Karen McDougal, quien es una exmodelo de Playboy, también afirmó que ella y Donald Trump tuvieron un romance. De nuevo, si esta historia es verdad o no, es una conjetura de cualquiera. Por su parte, el expresidente Trump niega que cualquiera de estos dos romances realmente haya tenido lugar. Independientemente, eso es lo que estas dos mujeres afirman en este momento. Sin embargo, durante este periodo de tiempo entre 2006-2007, estos presuntos romances no se conocían públicamente. Estos presuntamente tuvieron lugar según las mujeres, pero no eran conocidos públicamente. Avanzamos rápido hasta el año 2011, y fue entonces cuando una revista llamada In Touch Weekly entrevistó a la señorita Stephanie Clifford sobre este presunto romance en el año 2006. Sin embargo, después de llevar a cabo la entrevista, In Touch Weekly terminó no publicando el artículo real porque en ese momento el abogado de Donald Trump, el señor Michael Cohen, amenazó con demandar a la revista si lo hacían, así que la revista terminó archivando la historia. Luego avanzamos rápido hasta el año 2016. La campaña presidencial está en pleno apogeo. Trump es, por supuesto, el candidato republicano, compitiendo contra la señora Hillary Clinton, y fue en ese momento que estas dos mujeres volvieron a la primera plana. En agosto de 2016, varios meses antes de la elección real, la señora Karen McDougal vendió la historia de su romance a la revista National Enquirer por $150,000. Sin embargo, la National Enquirer nunca publicó la historia. Esto es porque el acuerdo de $150,000 es lo que se llama en la industria un acuerdo de compra y eliminación. Es donde un medio de comunicación compra los derechos de una historia para evitar que se publique. Investigaciones posteriores encontraron que el abogado de Donald Trump estaba coordinando con la National Enquirer para comprar y eliminar la historia. A pesar de todo, unos meses más tarde, aún en el año 2016, la señorita Stephanie Clifford, la otra mujer, volvió a salir y comenzó a amenazar con hacer pública su historia. Y esto estaba sucediendo justo alrededor de octubre, que resulta ser justo un mes antes del día de las elecciones, que es en noviembre. En ese momento, el señor Michael Cohen, abogado de Trump, hizo pagos de $30,000 a la señorita Clifford a cambio de que firmara un acuerdo de confidencialidad sobre todo el romance. Ella tomó el dinero y firmó el acuerdo. Lo que sucede a continuación se vuelve un poco complicado y los hechos dependen un poco de a quién le crea realmente. Porque esta historia estuvo enterrada durante unos 2 años, pero luego, en 2018, el Wall Street Journal trajo la historia y le contaron al mundo entero por primera vez sobre estos pagos de dinero. Sin embargo, cuando se publicó la historia por primera vez, Michael Cohen afirmó que él mismo pagó a estas mujeres con dinero de su propio bolsillo. Eventualmente, Michael Cohen se retractó y terminó diciendo en el tribunal que estos pagos se hicieron en nombre del expresidente Donald Trump y que él, es decir, Michael Cohen, fue reembolsado por la organización Trump a través de gastos legales habituales. Lo que Michael Cohen estaba afirmando es que el expresidente Trump lo reembolsó por estos pagos por silencio a través de una serie de cheques de $35,000, y la forma en que supuestamente se enviaron estos cheques es que Michael Cohen enviaba facturas mensuales a la organización Trump por una tarifa de retención, y luego, posteriormente, la organización Trump le enviaría los cheques y contabilizaría este pago en sus propios libros como gastos legales. Michael Cohen finalmente fue condenado a varios años de prisión por evasión fiscal, fraude bancario y violaciones de financiamiento de campañas políticas. Sin embargo, a pesar de que el señor Michael Cohen admitió haber hecho estos pagos en nombre del expresidente Trump para influir en el resultado de las elecciones, el expresidente Trump mismo ha mantenido su inocencia y, de hecho, el año pasado, el expresidente Trump publicó esta carta aquí en las redes sociales. Era una carta escrita por el abogado de Michael Cohen y fue enviada a la Comisión Federal de Elecciones el 8 de febrero del año 2018. Aquí está lo que decía la carta en parte relevante. Cito: en una transacción privada en 2016, antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el señor Cohen usó sus propios fondos personales para facilitar un pago de $130,000 a la señora Stephanie Clifford.
Ni la organización Trump ni la campaña de Trump fueron parte de la transacción con la señora Clifford y tampoco reembolsaron al señor Cohen por el pago directa o indirectamente. Lo que significa que en ese momento, al menos, el abogado de Michael Cohen le estaba diciendo a la Comisión Federal de Elecciones que Trump no tenía nada que ver con estos pagos. Aunque, por supuesto, luego Michael Cohen terminó declarándose culpable de todos modos. Es el caso que en el año 21, la Comisión Federal de Elecciones terminó desestimando el caso contra el expresidente Trump. Específicamente, la Comisión Federal de Elecciones estaba interesada en saber si estos pagos por silencio constituían violaciones de campaña. Decidieron desechar el caso en el año 21. En ese momento, prácticamente todos asumieron que el caso estaba cerrado. Hubo un par de veces que volvió a surgir en el ciclo de noticias, pero cada vez que lo hizo, el fiscal del distrito de Manhattan en ese momento, el señor Cyrus Vance y luego el señor Alvin Bragg, ambos dijeron que no había suficiente evidencia para una acusación criminal real. A pesar de estas afirmaciones anteriores, y a pesar de que el caso fue desestimado a nivel federal, justo el año pasado, el nuevo fiscal de Manhattan, el señor Alvin Bragg, revivió el caso, reunió a un gran jurado y decidió enjuiciar al expresidente Trump. Y eso nos lleva perfectamente al día de hoy, donde el expresidente Trump está ahora en la corte. Y avanzando, las dos preguntas que probablemente necesiten ser respondidas serán, en primer lugar, si realmente hubo fraude contable por parte de la organización Trump, y en segundo lugar, si ese fraude contable se hizo para ocultar violaciones financieras de campaña. El juicio en sí comenzó hace 3 días, y actualmente estamos en el proceso de selección del jurado, y como puede imaginar, encontrar un jurado imparcial en la ciudad de Nueva York, en un caso que involucra al expresidente republicano y al actual favorito republicano, no es una tarea fácil. Según los reporteros que están en la corte, los jurados están siendo rechazados a la izquierda y a la derecha. De los 96 individuos originales que estaban en el panel, 48 fueron excusados por decir que no podían ser justos e imparciales. Los 48 restantes están siendo examinados uno por uno. Algunos están siendo despedidos por haber publicado declaraciones anti-Trump en las redes sociales. La esposa de un posible jurado fue arrestada por un anuncio político conservador. Él fue despedido. Una jurado tuvo su identidad hecha pública y por lo tanto fue excusada, y así sucesivamente. Como puede imaginar, encontrar un jurado imparcial en Nueva York para este tipo de juicio no es una tarea fácil, aunque objetivamente hablando, no es imposible. En Washington, D.C., donde la gente votó en un 94% en contra de Trump en la elección anterior, podría decir que es imposible, pero en Nueva York, donde tiene muchas bolsas de personas de todos los ámbitos de la vida, pequeños empresarios, inmigrantes, policías, bomberos, personas que viven en Staten Island, es un poco más realista esperar un jurado imparcial. En general, la situación del jurado está por verse, así que ahí es donde está actualmente el caso. Si quiere profundizar en los documentos de acusación presentados por el señor Alvin Bragg, los incluiré en las versiones en PDF de los mismos. Podrá encontrarlos en la descripción debajo del video si quiere adentrarse en el caso antes del juicio. Hasta la próxima, soy su presentador Román de The Epoch Times. Manténgase informado y lo más importante, manténgase libre.